¿Ahí ven? ¿Sí? ¿No? Sí, Ya. sí. Ya, vamos a hablar hoy día de crimen. Me encantaría partir con alguien que me comentara un poco las cosas que leyeron, lo que más les importó, porque este era un paper súper especial que te decía muchas cosas, un poco habla un poco de lo que se trata este curso, como lo que funciona, no funciona, entonces me encantaría ver si es que alguien quería hacer algún comentario de la lectura. Ojalá sí. Oye, ¿andan todos vergonzosos hoy día? Ya, no importa. A ver, del Eh, yo, paper... yo feliz. Ajá. Yo feliz comentó algo, pues. A mí me pasó de que, o sea, lo que escribí en mi corto era de que todas estas como soluciones, como que intentar como relacionarlas con el tema de como la pandemia o como los años que se vienen ahora, y pasaba de que gran parte de las soluciones que decían que funcionaban, como que sentía que no se podían como aplicar el día de hoy. Entonces, como que es como interesante plantear la reflexión sobre cómo podemos como adaptar todas estas soluciones que se veían que funcionaban a que puedan como insertarse en la realidad de hoy día, de acá a 3 años más o quién sabe cuánto que va a durar este tema del aislamiento o distintas como variables sociales y económicas que también están impactando. Entonces, Bueno, a mí me pasó, esa fue como la principal como reflexión que saqué. bueno, muchas de las políticas o de los programas sociales, que en general funcionan presencial, ¿cierto? Que es una de las grandes barreras ahora, han tenido que modificarse un montón, obviamente, por la pandemia y hacer las cosas online. Incluso nosotros mismos en América Solidaria lo hemos tenido que hacer. Y yo encuentro súper buena tu pregunta porque hay que preguntarse, digamos, o cuestionarse qué parte de la teoría cambio o del mecanismo detrás podría no estar funcionando en esta nueva situación. Pero hay ciertas cosas que son generalizables y que a veces el método no cambia. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en una clase al final, que tiene que ver qué cosas podemos generalizar y qué cosas no podemos generalizar. Eh, y en cómo se lee la evidencia al final. Hay cosas que son comportamiento humano básico y hay otras que te lo da el contexto. Entonces, vamos a hablar después, creo que esa clase la doy yo, que es una de las penúltimas clases que se llama como sí, se llama Global Informed, Locally Grounded, que significa como globalmente informado de evidencia, pero localmente como arraigado, entendiendo como que se puede modificar. Y acá el localmente arraigado vendría a ser las modificaciones locales o en base a los contextos que son la pandemia. Entonces sí, muy buena pregunta, pero lo que digo es que muchas veces estas sí sirven, esta evidencia, porque hay cosas que son lecciones generalizadas. ¿Sí? Vamos a partir. Ya. Estoy un poco resfriada, así que voy a estar un poco así, perdonen. Ya, primero que nada vamos a hablar de, siempre hay una teoría detrás, ¿cierto? Y la teoría del crimen más conocida es la teoría como de Gary Becker. Yo me acuerdo cuando la vi yo en la universidad, y la teoría del Gary Becker, obviamente, como toda teoría económica, tiene que ver mucho con los beneficios y los costos, y al final la base de este modelo es decir que el crimen siempre va a ocurrir cuando los beneficios son mayores a los costos de hacer un acto delictivo. Y en el fondo ahí se salta bastante como la parte moral, digamos, ¿cierto? Se basa un poco en simplemente la parte como utilitaria, utilitarista de hacer, de infligir un delito. Si que realmente tú ves que los costos, las sanciones son bajas o el costo de oportunidad de hacerlos bajo, entonces por ende no deberían existir muchas barreras, digamos, para hacerlo. Y en base a esta teoría, obviamente lo que habría que hacer es disminuir los beneficios, ¿cierto? De esto, hacer que la probabilidad de ganancia del crimen sea menor, o aumentar los costos de la misma, incrementar la severidad de los castigos y su frecuencia, ¿cierto? Entonces, mi primera pregunta a usted, a ver, ¿qué les hace ruido de esta teoría, que es súper básica, que en el fondo es lo que se ocupa en economía para entender mucho cómo funciona el crimen, cómo se mueve, etcétera? Ya, no se usa tanto ya, eh, pero ¿qué es lo primero que les hace ruido?
Hoy en día andan todos silenciosos y andan todos sin cámara, entonces no voy a ir a nadie. O sea, a mí por lo menos, que la gente en verdad pueda detectar la probabilidad de ganancia del crimen o como la percepción que tiene la persona que realiza los crímenes. Ah, No la sé si parte me más explico. sí, la parte más técnica. Sí, como que estoy como, la persona en verdad puede percibir como, yo creo que lo percibe de alguna manera, se acerca al número, pero qué tan cercano es a tomar el riesgo real, a eso voy. Ah, la persona que va a delinquir, no uno como Sí, Estado. sí, Perfecto. sí, 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 sí. Ya, perfecto. Entonces, creo que ahí puede haber un error de a veces de que, eh, no sé, pues ahora, por ejemplo, lo que salía harto en los programas, que no dimensionan verdaderamente qué pasaría si no delinquen, como si estudian o si terminan su enseñanza media o cuáles son sus beneficios. Quizás puede que haya un problema de expectativas también, que no sepan realmente como su potencial. Ya, buenísimo. O sea, aquí lo que estoy diciendo en todo caso tiene que ver con que podrían haber efectos en que tú no sabes cómo estimar esto, pero al fin y al cabo estoy argumentando que este modelo podría, si es que nosotros entregáramos más información, por ejemplo, de los efectos que podría tener, del retorno de delinquir, del retorno negativo, ¿cierto? De delinquir, así como uno entrega información sobre los retornos positivos de estudiar, también podría entregar incluso información más específica del problema de delinquir. Entonces uno podría, por ende, hacer que la gente estime mejor este problema. Pero a mí me falta algo que es súper específico, que en el fondo esto no considera todo lo que tiene que ver con nuestra educación, nuestra moralidad, lo que creemos, nuestra empatía, todas estas cosas que nosotros llamamos malamente en economía sentimientos, digamos, ¿cierto? No considera nada de esto, es como una decisión súper como unilateral o no muy multifactorial, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, se ha discutido mucho en incluso la dictadura en Chile o lo que pasó con los nazis, que todas las personas que infligieron dolor, por ejemplo, los nazis que infligieron dolor y mataron judíos en esa época, eran personas que querían hacerlo? ¿Eran personas que realmente creían que había que hacerlo o tenían algún atenuante y fueron mandados por alguien? ¿Cómo afectó? ¿Por qué todos ellos cometieron un crimen contra la humanidad? ¿Era porque los beneficios eran mayores a los costos? Es la primera pregunta que les hago. Yo por lo menos, profe, he visto el tema de, no sé si conoce el experimento de Milgram, que habla un poco de esto, como de que, no sé si alguien lo conoce más allá, es súper famoso, pero lo explicaré en un minuto, como que un experimento donde a una persona le infringen dolor y supuestamente a otra persona que está dispuesta a infligirlo, pero esa persona actúa, entonces veían como a la persona hasta dónde le infligía dolor, po. Y todo era un experimento como en una universidad, se suponía, y había gente que apretaba el botoncito y le daba más electricidad y, comillas, y bien vulgar, se iba en la volada en el sentido de que infligía más dolor de lo que se esperaba y no eran personas como delincuentes o nada por el estilo, sino que eran personas normales. Entonces, ¿hasta qué punto son como conscientes de infligir el dolor y se dejan llevar? Y creo que si lo que usted está planteando viene como anillo al dedo de pensar eso igual, Mire, me de adelantaste cómo, ¿viste que la siguiente slide? ¿no? Mira, pues. Ah, ahí está, cerré. Justamente, o sea, era por eso, porque al final lo que hizo Milgram era tratar de entender cuál, cuál es nuestra relación con infligir dolor o ser violentos cuando alguien te manda a hacerlo. Y aquí fueron 40 participantes elegidos aleatoriamente, y lo que les decían era que esto es un experimento en donde la tercera persona, había una persona que era un alumno, ellos iban a ser profesores y tenían un dispositivo para entregar cargas de electricidad. Y en el fondo les decían que incluso a los mismos como personas invitadas al experimento les dan un golpe de electricidad de 60 voltios para que probaran más o menos cuánto dolía, y de 60 voltios ya dolía. Y aún así, sabiendo lo que dolía, el experimento les iba diciendo, ok, ahora dale 45, ahora dale 75, ahora dale 135, y aunque algunos empezaban desde antes a decirse que
no quiero, quiero parar, etcétera, el 68% de ellos llegaron hasta el shock eléctrico al final, que es 450 voltios. Aun cuando en el camino muchos dijeron, pucha, esto no me gusta, me quiero salir, etc. Entonces, el Milgram lo que dice es que al final, cuando tú tienes un poder muy coercitivo, o tienes temor, o tienes que, en el fondo tienes un costo muy elevado, digamos, entonces puedes incluso hacer cosas que van contra tu moralidad. Entonces, esta es una mirada, como yo les decía, de la delincuencia, de la violencia, súper específica, que tiene que ver con que nosotros miramos las cosas muy unifactorial desde esta mirada. Miramos todo desde la versión costo-beneficio, y aunque metamos algunas cosas de moralidad, sentimiento, educación, etcétera, también se meten dentro de esta balanza de beneficio y costo. Pero obviamente nosotros ya a esta altura sabemos que la delincuencia también, o la violencia, es un fenómeno social, ¿cierto? Que por alguna razón se concentra con gente que tiene menos privilegios, ¿cierto? Que vive en situaciones más vulnerables. Entonces les quería mostrar un video, ojalá que se escuche. Vamos a ver. Dígame si lo escucha. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And I only did it because I love you. It's kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my condition and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love. And she taught me what it was. Comentarios. ¿Quedaron helados? Un poco. Yo creo que acá se ve un poco que tiene que ver con la educación y con las cosas que se aprenden, con cómo se aprenden, más que con costo y beneficio.
O sea, yo quería mostrarles este video justamente porque para que se entienden muchísimas cosas detrás, ¿cierto? Pero también porque muchas veces cuando uno habla de crimen, sobre todo desde la economía, que ustedes lo van a hablar en el futuro probablemente, uno habla muchísimo de cifras. Y esto también muchísimo de cifras y no de personas. Y al final, nada de esto no lo hace culpable de lo que hizo, pero uno tiene que entender esto para que no vuelva a suceder. Y esto de comprenderlo también nos hace, o sea, nos pone la cancha incluso un poco más difícil, porque al final lo que pasa es que este problema sí que es multifactorial, este problema sí que es sistémico, y por ende es más difícil de entender cómo se soluciona. Entonces, ¿qué es lo que veníamos a hablar aquí? Un poco es que obviamente una teoría alternativa al crimen es que no siempre es motivado por razones económicas, que las situaciones de vida tienen gran influencia en las personas, ¿cierto? Y que el crimen está asociado a la sociedad y es un fenómeno social. Entonces, ya. ¿Por qué es importante eso de hablar de crimen? Vamos a hablar de eso primero. Y algunas cosas de crimen, hay varias lecturas, varios experimentos súper interesantes. Cristóbal está ahí hablando con el micrófono abierto. Pero hay un montón de evidencia, entonces eso es lo interesante, por eso también el paper que les dimos para leer, digamos, porque la verdad es que acá hay harta evidencia donde aprender. Y eso es súper interesante, aun cuando seguimos metiendo la pata en cosas que ya sabemos que no funcionan. Al primero que nada, ¿cuál es el link entre pobreza y crimen? Sabemos que existe, ¿cierto? Acá hay una relación, ¿cierto? Una correlación entre el porcentaje de población que vive con menos de $1.25 y los países que están afectados en mayor o menor, digamos, tasa de violencia, ¿cierto? Ay, mirar. ¿Quién está con el micrófono abierto? ¿Yo puedo bajar? Es silenciar, ¿no? Ya. Entonces, aquí obviamente vemos la relación directa de los países afectados con mayor violencia, está acá, ¿cierto? Y el porcentaje de población que vive con menos de $1.25, entonces sabemos claramente que hay una relación pobreza y crimen, ¿cierto? Ahora muchas veces se piensa, o sea, y al final es, obviamente como hablamos siempre, existe por ende una trampa, pobreza, un círculo vicioso, etcétera, que tenga que ver con el crimen. Pero ahora, ¿cuál es el link causal? Si vemos, digamos, vemos aquí, por ejemplo, 3 posibles países, ¿cierto? Que son Costa Rica, Salvador y Nicaragua, y tú ves el producto, el PIB per cápita de cada uno, ¿cierto? Y ves acá la tasa de homicidios de cada uno. Obviamente, si tú ves Costa Rica, tiene en esta época tenía un PIB per cápita de 14.000 y 9 homicidios, pero si tú ves acá, El Salvador y Nicaragua tiene un PIB per cápita menor y una tasa menor de homicidios por 100.000 personas. Entonces, al final, existe una correlación, pero no pasa en todas partes. Entonces, nos hace como preguntarnos cuál es el real link causal. ¿Por qué en El Salvador hay una mayor tasa de homicidios que en Nicaragua? ¿Y cuál es la gran diferencia entre estos dos? Algunas de las respuestas que se han tratado de dar, digamos, es que una de las razones, digamos, es lo que se podría decir como capital social, que a mí me gusta hablar de cohesión quizás, porque capital social está un poco manoseado, pero Robert Sampson, bueno, Stephen Rowland Bush y Felton Earls, voy a decir Sampson et al., más fácil, demostró que los vecindarios como de Chicago podrían tener como, aunque tuviesen un aspecto súper similar, en muchos factores, nivel de pobreza, segregación, estabilidad residencial, etc., mientras que muchos de ellos tenían distintas tasas de eficacia como colectiva o capital social. Entonces, ¿qué es lo que vio? Que aun cuando podían tener todo esto, había algo que empezaron a medir en esta época ya, ¿cierto? Mucho antes, ¿verdad? 1960, que en algunos había mucho más cohesión social o capital social que en otros barrios. Entonces, ¿qué pasaba? La cohesión social al final entre estos vecinos, combinada como con su disposición a intervenir en nombre de este bien común, parecía mediar
como directamente en las tasas más bajas de violencia. Entonces, si tú veías todos estos barrios, veías que se parecían, o sea, controladas por todos estos factores observables, y además hacías encuestas de capital social y veías que había una correlación fuerte entre capital social en la capacidad de enfocarte en el bien común y las tasas bajas de violencia territorial. Entonces, quizás sea una de las variables que uno podría mirar. ¿Y dónde se concentra el crimen en el mundo? ¿Dónde creen que es la región con más violencia en el mundo? Si quieren me lo ponen en el chat. América Latina. América Latina, todos más o menos, sí, ¿piensan eso? Yo creo que también puede ser Estados Unidos, América en general. Se puede dar un... Perfecto. México también podría ser, Uh-huh. por un tema de su cultura, cómo se da. Ya, miren, a ver, aquí también me están hablando. Medio Oriente, Brasil, ya. A ver, si vemos, porque podemos uno ver violencia, homicidios por distintas, delincuencia de distintas maneras, pero si miramos la tasa de homicidio, alguien dijo Centroamérica, después lo vamos a hablar. Claro, las Américas, que cuenta obviamente también Estados Unidos, son las tasas más altas de homicidio en la región, o sea, en el mundo. Si vamos directamente dentro de las Américas, es que mi computador me deja, vamos a ver aquí que, claro, si ustedes miran además, como la tasa de las Américas, la única que ven que ha ido subiendo constantemente, y aunque estas tres ya eran pronósticos, era la única que se veía que seguía aumentando. Y el que dijo Centroamérica puede haber tenido razón en el 2010, ¿cierto? Pero la verdad es que sistemáticamente o de manera más continua ha sido Sudamérica el subcontinente más violento. Y si vemos qué países, en el 2018 era Venezuela, El Salvador siempre ha sido un país muy, muy, muy fuerte. También Jamaica, Honduras, Trinidad, y ahí estamos. Y obviamente en esta selección del 2018 era Chile, el menor. ¿Qué ha pasado también? En los últimos 10 años el aumento en Latinoamérica ha sido de 11%, responsable por 1 millón de muertes, mientras la violencia acá en el resto del mundo, lo que les decía antes, y 45 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo se encuentran en Latinoamérica. Entonces, obviamente, nosotros estamos en un continente, y nos importa el continente siempre, no solo nuestro país, súper violento, con mucho homicidio, y por ende nos importan las soluciones. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? No es una respuesta, no es que tenga que ver con una respuesta gobierna, pero ¿qué es lo que ha pasado en Latinoamérica con esto, con esta violencia y con esta impunidad? Es que ha habido muchísima migración y fuga de cerebros, en términos que la gente más preparada, que quiere emprender o que quiere realmente acceder a posibilidades de crecer, migran generalmente hacia el norte, hacia Europa y Estados Unidos, para tener una posibilidad de realmente expectativas reales de poder desempeñar lo que quieran, ¿cierto? También ha pasado muchísimo, sobre todo en Centroamérica, que hay una militarización de la policía, que al final lo que hace eso es que debilita el rol civil, ¿cierto?, en la prestación de la seguridad, también socava el debido proceso, porque amenaza los derechos humanos. Nosotros en Chile lo hemos visto muchísimo este último tiempo, cuando se mete un poco los militares, porque necesitamos hacerlo a veces no, digamos, no están preparados muchas veces para lidiar con la civilidad, entonces muchos de los derechos humanos se ven, ¿cómo se llama?, socavados. Aumenta la distancia con las comunidades, porque al final nos sentimos todos vulnerados en nuestros derechos. Aumenta la seguridad privada, lo que también hace que haya un aumento también en las brechas sociales, porque quienes se pueden proteger. Por ende, aumenta la desigualdad y debilita el rol del Estado. Eso es un poco sistemáticamente el efecto que ha tenido la violencia y en parte la impunidad en Latinoamérica. Y las respuestas como emergentes que han habido a la violencia y a la impunidad es, primero, reducir el acceso a armas, limitar el acceso al alcohol, reducir la violencia doméstica,
mejorar la cantidad y calidad de los datos sobre este tema, cada vez hay más data, mejorar la comunicación entre gobierno y comunidades, hay una estrategia que se llama Hotspots o Hot People, que ahí les vamos a hablar más adelante, y aumentar la cohesión social. Eso han sido como algunas de las líneas que se están como probando en la región. ¿No? Y en Chile, antes del estallido social, si ustedes miran, también tiene que ver un tema de percepciones. Lo que medimos en delincuencia, cuando hablamos de delincuencia, son percepciones. Porque muchas de las cosas que podemos medir, obviamente, la cantidad de denuncias, pero la denuncia no solo depende de que te haya sucedido algún problema, sino que tú tengas la confianza necesaria con el Estado, con las policías, de que va a haber alguna respuesta. Y si las confianzas son socavadas, muchas veces no hay denuncia. Entonces las denuncias no son siempre, y va a depender mucho de cuánto confiamos en nuestras policías, en nuestro gobierno, etcétera, no son buenos proxies realmente de cuánta delincuencia hay. Por eso se mide muchísimo la percepción. Y cuando vimos esto es mayo de 2019, cuando yo les mostré antes, ¿se acuerdan de esta de acá? Veíamos que Chile en el 2018 era el país con menos delincuencia y menos homicidios en Latinoamérica. Pero si le ibas a preguntar por la encuesta CEPA a la gente, era lo que más les preocupaba a las personas en Chile, según la encuesta CEP. O sea, era el primero cuando tú decías cuáles son los 3 problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo a solucionar el gobierno, y todo, o sea, 51% decía que en mayo de 2019 que era la delincuencia, los asaltos y los robos. Y eso tiene que ver un montón con la percepción que había sobre el tema. Podemos hablar de los medios de comunicaciones, etc. Pero ¿qué pasó? Aquí bajó un montón. Y bajó, obviamente, esto ya es diciembre del 2019. Post estallido social empezaron a salir otros temas, probablemente porque, obviamente, salieron todos a la calle, ¿cierto? Porque empezó a salir todas las marchas en televisión. Y quizás hubo una reformación de lo que nosotros como país creíamos que era más relevante, y se empezaron a levantar pensiones, salud, educación, sueldo, antes de delincuencia. Aún así, delincuencia, asalto y robo sigue siendo muy alto, y si miran, mucho más alto que desigualdad, que empleo, que pobreza, derechos humanos, reformas constitucionales, drogas. Todo esto era diciembre del 2019. Entonces, es importante porque para nuestro país, aun cuando objetivamente no es un país con altas tasas de homicidio o con altas tasas tampoco de delincuencia, para la gente hay una percepción de que es un problema súper relevante. Y ahí, si ven, bueno, está la evolución, digamos, hasta 2019 se ha mantenido más o menos estable. Y cuando uno sabe cómo, entre 1 y 7, ¿qué nota le pondría usted al gobierno en su gestión, digamos, en distintas cosas? En esta misma encuesta CEP, en delincuencia tiene una muy mala nota, un 3,1, es una de las tasas bajas, una de las notas bajas. Acá, en las tasas de denuncia, que se llaman de delitos de mayor connotación social, si ustedes miran, digamos, el total país, en todos los lugares es parecida, digamos, pero me gusta más esta. Y la evolución, además, si ustedes miran, obviamente el 2020 bajó muchísimo, y bajó muchísimo porque estábamos encerrados, ¿cierto? Pero si miran, el total de casos de delito de mayor connotación social, digamos, ha sido más o menos constante e incluso a la baja. ¿Sí? Y finalmente también lo que vemos es que aun cuando la gente percibe que no hay no hay una buena implementación de los programas contra el delito o contra la delincuencia, el presupuesto es constantemente en aumento, entonces no se coincide con los efectos que la ciudadanía al menos percibe. Entonces, si ves la evolución, ¿Pregunta? ¿sí? ¿Qué causa la violencia doméstica, por ejemplo? Uy, un montón. Imagínense. Primero que nada, la violencia, probablemente la violencia que tú tuviste o sea, la violencia histórica, los roles de género que hablamos la semana pasada, la educación, el entorno de violencia. ¿Han visto que se habla también de la violencia que tiene como la violencia sistémica que hay sobre ti si estás constantemente frustrado? Hay un montón es multifactorial. Pero también hay una base, que lo vamos a hablar después, de conducta como instintiva que uno podría tratar, que al final es no tener las herramientas adecuadas para tratar de actuar en el minuto de manera menos instintiva. Pero lo vamos a hablar porque es una de las potenciales soluciones que se habla contra la violencia.
Bueno, y al final aquí la evolución del gasto público en prevención y disuasión, ven que se ha aumentado el gasto público, se ha aumentado también el gasto público en la aplicación de sanciones, rehabilitación y reinserción, pero al final lo que está pasando es que todo esto no se está observando en cómo, en cómo la ciudadanía lo está percibiendo, ¿cierto? Entonces, al final, el constante aumento en el gasto público no se traduce en mejoras sustantivas, tampoco revierte la mala evaluación que la ciudadanía tiene, que es lo que les venía diciendo, tampoco se observan cambios importantes en el perfil de la criminalidad, no es que acá no haya cambiado, y gran parte de la delincuencia tiene concentraciones y patrones delictuales persistentes en el tiempo. Eso quiere decir que aun cuando hay patrones súper persistentes, no lo hemos podido taclear. Eduardo, no entiendo la pregunta. No, a lo que voy es, por ejemplo, se me ocurre que quizás los delitos que mostraban pueden ser diferentes, no sé, en el norte, en Antofagasta, a los que se dan en Caracterización de la Concepción, delincuencia. claro. Sí. Entonces, yo creo, ¿cómo se aborda eso en programas de gobierno? Como cuando hay, por ejemplo, se me imagina que deben ser problemas múltiples, pero diferentes. Entonces se me imagina que en el norte se debe tomar de una manera y en el sur de otra, o en Santiago, o da lo mismo, pero en regiones se va a tomar de maneras diferentes. No sé si existe eso en Chile, que sea que tienen carácter diferente los crímenes como por sector geográfico, o en verdad es muy similar a lo largo de Chile. Es muy similar a lo largo de Chile. Obviamente, generalmente, donde tú puedes poner mucho... a ver, una cosa es la caracterización de la delincuencia, y hay un montón de datos. Vas a ver cuáles delitos de connotación social distintas hay en distintas regiones, y eso lo puedes encontrar de todas maneras. Hay mucha data de qué tipo de delitos se comete en qué región, en qué comuna, ¿ya? Eso es uno. Y segundo, sobre el trato, si estamos hablando de programas, hay distintos programas, pero que tienden a ser nacionales. Y creo donde podría haber una mayor variación a entender como los atenuantes o los agravantes, al final es el sistema judicial, que es lo que más quienes más podrían ir al callo o al caso a caso, ¿cierto? Bueno, pero una de las cosas que hemos hablado, yo creo que se habló justo antes del estallido social bastante, fue, digamos, el pedir, por ejemplo, documentación a los menores de 18, bajar la edad de las penas efectivas, no sé si recuerdan. Hubo un minuto que se hablaba muchísimo de que todos los delitos, mayoritariamente los delitos se estaban cometiendo por menores de edad, entonces, ¿qué se hacía? Se educaba más o se bajaba la edad para entrar a penitenciaria, etcétera, ¿cierto? Y empezó a aparecer muchísimo sobre el tema. Entonces, lo que empezaron a ver también es que de todos los delitos, digamos, de todos los delincuentes, o también no de los delincuentes, de todos que hayan cometido algún delito que eran menores de 18 años, 17% de esos niños, niñas y adolescentes, concentraban la mitad de los delitos de todos los adolescentes. O sea, había un patrón en ellos que había que mirar. Si el 17% de los niños y adolescentes que habían cometido un delito en verdad concentraban el 50 o más por ciento en verdad era un 57% de los delitos cometidos a nivel nacional, quiere decir que podrían haber factores parecidos, ¿cierto? Que podríamos mirar. Y esto es un poco lo que va hablando. Acá habla el total de menores infractores de ley por tramo de edad, más o menos en el 2018, era justo cuando se estaba hablando de este tema. Y esta ley quedó en pare, aquí parada, digamos, sobre todo lo que se iba a hacer, porque justo esta es la discusión en el 2018, y como todos saben, empezó, o sea, el 2018 comenzó, el 2019 se iba a votar, y nos vimos forzados a hablar de otros temas relevantes para el país, ¿cierto? Que fueron impulsados por esos mismos jóvenes, probablemente. ¿Qué hacer para reducir el crimen? Entonces, ¿y qué rol juega la evidencia? Que es lo que alguien preguntaba al principio. En verdad, quizás todo lo que hemos visto y todo lo que leímos nos sirve para lo que está pasando hoy día, se podría reformar o no, etcétera. Entonces, lo primero les voy a hacer las encuestas que siempre les hago al principio para saber de qué estamos hablando, a dónde apostarían y dónde pondrían los datos. Entonces, primero es, si es que tuviesen que elegir, imagínense que ustedes están gobernando este país, son el ministro del Interior y tienen que reducir la tasa de criminalidad actual en un gobierno de 4 años, porque no tienen más. ¿Cuál de estos caminos elegirían?
para eso, y son caminos súper distintos. Cada uno de estos tiene distinta evidencia. Entonces me gustaría saber cuál de todo esto ocuparían. A ver, voy a ponerles la votación. Comencemos. Yo voy a dar ahí. Acuérdense que tienen 4 años para hacerlo, que es la realidad al final. O sea, tenemos 4 años para hacerlo, tenemos que mostrar resultados en 4 años, tenemos que decir de alguna manera que estamos teniendo un impacto en violencia, ¿cuáles elegirían, cierto? No se deciden. Ya, vamos al 70%, vamos, sacando el minuto. Ya, voy a cerrar en 15 segundos. Estamos. Y cerramos. A ver. Les comparto los resultados. ¿Los ven ahí? Sí. Ya, no voy a preguntar las 8, voy a preguntar solamente las más importantes. ¿Talleres de habilidades para la vida o talleres de empleo? ¿Quién fueron 10 de ustedes? El que más tuvo votación. Me encantaría saber alguien que me diga por qué votó por esta opción. Yo voté por esa opción porque creo que como que da un incentivo o como una mejor alternativa y al final como que reduce un poco el costo de oportunidad de delinquir o de como entrar en conductas de riesgo si uno tiene como confianza en su propio futuro o como que ve más opciones para salir adelante. Ya, o sea, tú lo hiciste más que nada por los talleres de empleo, más que por el taller de habilidades para la vida, ¿cierto? Oh, es que los talleres de habilidades para la vida también pueden incluir como temas como la autoconfianza, cosas así que al final como que hace que uno crea más en su proyecto de vida. Ya, perfecto, buenísimo. ¿Alguien más? O sea, alguien que haya votado la mejorar de educación preescolar. Ya, pues, alguien. Ya nadie se atreve. Ya, alguien cocinó por mientras que generar buenos programas de reinserción y rehabilitación para exconvictos. Hay 6 de ustedes que votaron esto. Yo voté eso. Cuéntame, ¿por qué? Sí, lo voté al final porque creo que en las cárceles al final lo que falta, y falta mucho, es que al final les cambien la mentalidad a las personas que cometieron delitos para que al final cuando salgan puedan aportar a la sociedad. Es una cosa que no se hace casi nada, sino que la cárcel tiende a fomentar después a que vuelvan a delinquir. Perfecto. Ya. Entonces vamos a ver si es que después de esto cambia un poco, pero se pasaron por por la votación. Vamos a dejar aquí ya. Entonces, ya primero vamos a ver lo que hablamos, primero si es que nos enfocáramos en prevención, ¿cierto? Entonces en prevención muchos de ustedes hablaron de la infancia temprana, que obviamente es lo que a mí, por ejemplo, me hace mucho sentido, que al final poner muchas fichas en la educación preescolar, 23% de ustedes dijeron lo mismo. El único problema es que, porque no se hace muchísimo, es porque es una intervención de largo plazo, ¿cierto? Y para programas, digamos, de gobiernos que son cortos y que no existe mucha cooperación de futuro, es un problema. Pero son intervenciones de alta calidad, en edades tempranas, pueden causar reducciones en las tasas de crimen duraderas en conjunto con otros impactos positivos en la vida de los niños. Eso ya es el resumen de muchos de los papers, digamos, que hice. Y acá hay varios, digamos, pero al final hay uno que es uno que tiene muchísima evidencia, que ya lleva 25 años, que se llama, ¿cómo se llama este?
se llama el programa Nurse Family Partnership, así se llama. Y este programa, ahí estaba ahí, yo acordándome. Y este es un programa que algunas enfermeras iban a donde madres primerizas, que potencialmente iban a ser madres o familias en riesgo, ¿cierto? En Estados Unidos, recibían visitas regulares durante 2 años para tratar de evitar que hubiese problemas desde, no sé, niños que se cayeran, niños que se quemaran, en clases de parentalidad, distintas ayudas, digamos. Y al final el método de evaluación que han tenido el Nurse Family Partnership ya lleva 5 evaluaciones aleatorizadas en estos 19 años y ya podemos mirar efectos de largo plazo, que eso es lo interesante obviamente cuando uno quiere tratar de intervenir en la primera infancia, pero para tener efectos de largo plazo. Y de estas 5 evaluaciones experimentales, 3 han sido en Estados Unidos y uno creo que fue en Holanda, en alguno de los Países Bajos, y otro en Reino Unido. A ver, las conclusiones claves sobre esto es que obviamente primero se reduce un montón en el abuso, la negligencia en verdad infantil, y se ve mucho de eso en las lesiones de los niños, o sea, se reduce entre un 20 y un 50%. Esto cuando estamos viendo las primeras evaluaciones, que eran los primeros 3 años. Se reduce los embarazos totales de las madres, o sea, las mamás que fueron tratadas tienen una menor tasa de embarazo que quienes no fueron tratadas. Entonces eso quiere decir que también tuvieron acceso a mayor información, a un mayor apoyo psicológico y por ende tuvieron menos embarazos no deseados, que eso también puede ser potencialmente un factor de que el niño niña o adolescente en el futuro tenga una propensión a la violencia. Y mejora los resultados también cognitivos de los niños, educativos, o sea, también, ¿cómo se llama? Tasas de educación. Por ejemplo, aumentó, creo que 6 puntos porcentuales el logro en la lectura, matemática, en los grados entre primero y sexto básico, versión de Chile. Entonces, todo eso obviamente se traduce a que hoy día, digamos, podemos ver además en los efectos de largo plazo, que a los 19 años los primogénitos de estas madres, o sea, los quienes primero fueron tratados, digamos, tienen un 43% menos probabilidades de haber sido arrestados y un 58% menos de probabilidades de haber sido condenados. Y eso es un tremendo efecto de largo plazo. O sea, imagínense, son 19 años después de una visita de enfermeras durante 2 años, y que en ese minuto fue criticado por lo caro que era, pero al final el efecto consolidado en costo efectividad es altísimo, porque al final 2 años de inversión para lo que costaría mantener a alguien, por ejemplo, en prisión, es que uno lo podría ver desde esa manera más de costo-beneficio, la verdad, es súper potente. Aquí también hay otro que es educación temprana, que es cuando se empezó... Una pregunta. Uy, sí, dime. ¿Cómo identificaban a las mujeres que se embarazaban? ¿Tenían que ellas postularse o cómo lo hacían? En el caso de Estados Unidos, digamos, se identificaban porque en el fondo por los controles médicos y se le autorizaba la invitación a que acudieran o sea, a que entraran al programa. Pero no había ningún incentivo como adicional a entrar al programa. No. Pero al final lo que se le autorizó fue la invitación, no la postulación. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Sí. Ya. Entonces, porque ahí, cuando tú le autorizas la invitación, no está también el que tú tienes 2 grupos de control, que los 2 hubiesen estado muy, muy interesados, ¿cierto? O muy motivados en entrar, y por ende, aunque el efecto local estaba bien, el efecto tal vez de, ¿cómo se llama? La externalidad de esto, no. La validez externa podría haber sido menor, ¿cierto? En este caso, como se le autorizó la invitación, la validez externa es un poco mayor. Ya, y otro programa de prevención como educación infantil temprana partió, imagínense, en 1960, cuando se empezó a hablar de la educación temprana, y de este ya llevamos 40 años más, 50 años siguiendo a los niños que tuvieron en su ocasión versus a los que no lo tuvieron. Entonces, a partir de la década de 1960, como se ha generado como datos sobre los participantes de este estudio, desde el nacimiento hasta los 40 y ya creo que va, o sea, hasta los 50 años. Y el estudio lo que hizo, utilizó como, obviamente, una asignación aleatoria para asignar a 123 niños a un programa preescolar en este minuto, y un grupo de control que nunca recibió este programa porque en ese minuto, no era poco ético hacerlo porque era como una novedad, la verdad. Era un piloto, etc.
Y los participantes del programa superaron, obviamente, a quienes no participaron en rendimiento intelectual en la escuela, en rendimiento escolar, en compromiso con la educación, en tasa de graduación, en tasa de empleo e ingreso adulto, en un montón de factores, ¿cierto? Y en temas de lo que nos importa hoy día, digamos, en menos arrestos de por vida, en menos arrestos por delitos violentos y en una menor probabilidad de que fueran sentenciados a prisión. Todo eso tuvo un efecto hasta 40, 50 años después de... Entonces, todos los que, el 23% de ustedes que dijo que la educación preescolar era una súper buena inversión, es una tremenda inversión. ¿Se ha hecho cada vez más en Latinoamérica y en Chile? Sí. No sé si tenía este foco especialmente, pero es una de las ganancias que uno podría sumarle a tener educación infantil temprana. Ahora ya, si que somos un gobierno de 4 años, tenemos que hacer algo ya. Muchas veces se habla de hacer como talleres cortos de habilidades para la vida, de enfocarnos en población de riesgo. Y hay muchos que no creen que esto podría ser una buena idea, que creen que tiene efectos de corto plazo y que por ende no debería ser efectivo. Y esto no sé si ustedes lo han escuchado, pero pasa bastante también en educación, que al final se cree que los programas de corto, así como remediales, cortos en la mitad de la vida, no son tan efectivos como partir desde cero. Entonces, en el fondo, partir desde cero, partir desde edades tempranas. Entonces, como que socavan la posibilidad de que esto tenga un impacto. Y la verdad es que se ha demostrado que las intervenciones de jóvenes, como esas que están enfocadas en corregir estos procesos mentales, que alguien dijo como, ¿por qué eres violento? ¿Por qué tienes actitudes violentas? Para corregir esos procesos mentales y en desarrollar estas capacidades como no cognitivas, más como habilidades para la vida, pueden reducir el crimen. Y especialmente en el corto plazo, sí, especialmente en el corto plazo, pero tienen efecto en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, en el 2016 teníamos 36.214 adolescentes menores de 18 años que fueron detenidos en Chile. De estos, 72,2% vuelven a cometer delitos después de su detención. Y muchos de ellos dicen que cometen delitos por rabia o porque se me ha dado la gana. O sea, de esos 55, de ese 62%, 55 es porque, o sea, de estos 55% es porque me ha dado la gana y 20% es por rabia. Y hay varias otras respuestas, muchas de ellas más económicas, pero 55% de ellos dice porque me dio la gana y 20% por rabia. En muchos casos los actos de violencia resultan obviamente reacciones automáticas. Ustedes se acuerdan incluso cuando éramos chicos, si alguien te quitaba una pelota, si alguien no sé qué, el efecto era la violencia, ¿cierto? Entonces quizá una solución posible era fomentar un autoexamen de esa reacción y desarrollar estas habilidades como no cognitivas que quizás nosotros, o algunos de nosotros, no sé cuán violentos son ustedes, hemos desarrollado en la vida, ¿cierto? Entonces todos tenemos esta reacción automática a las situaciones comunes y esto se llama teoría de la automaticidad. Y para los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, las reacciones automáticas que les sirven para sobrevivir en sus barrios son obviamente reacciones inadaptadas para otras situaciones, ¿cierto? Entonces son inadaptadas, por ejemplo, en interacciones con policía o con los profesores, pero muchas veces en sus barrios más vulnerables son reacciones que necesitan para sobrevivir. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, muchas veces se habla de una terapia cognitiva o conductual, o CBT en inglés también, y es una intervención psicológica que tiene una corta duración y está enfocada a ayudar a personas a reconocer y reducir esas respuestas automáticas. Y se ocupa en varias cosas, se ocupa para dejar de fumar, para cambiar algún comportamiento que sea sistémico en uno y que sea como automático. Entonces al final es una estrategia para cambiar los pensamientos y como resultado las conductas. Y se podría diseñar obviamente un programa de terapia cognitivo-conductual para reducir la violencia. Y se hizo en Estados Unidos, en Chicago. La ONG Youth Guidance lo hizo en escuelas públicas y se llama un programa Becoming a Man, que obviamente ahora no se puede llamar así porque tendría un sesgo de género, pero al final lo que hacía era una sesión semanal durante 8 semanas, 10, 15 jóvenes por grupo, y habían actividades para fomentar la examinación de las reacciones automáticas. Un ejemplo de esto podría ser como, yo lo vi en El Salvador, una de las sesiones, porque después esto se escaló bastante porque tiene efectos positivos, obviamente, y un ejemplo muy concreto era, por ejemplo, que eran 8 parejas, ¿cierto? 16 niños, a uno se les pasaba una pelota, que es lo que les contaba que pasaba, y la instrucción era
a quienes no tenían la pelota, que tenían 30 segundos para obtener la pelota. Y lo que pasaba, obviamente, era que naturalmente lo que hacían quienes no tenían la pelota era correr y quitarla a través de la violencia, ¿cierto? A través de la fuerza, hacerse de la pelota, ¿cierto? Y al final lo que hacían los líderes del programa después es que cuando estaban pensando en lo que había sucedido, es que le preguntaban a quien tenía la pelota inicialmente qué hubiese pasado, o sea, o cómo tú hubieras reaccionado, si es que te hubieran preguntado de una manera como amorosa, digamos, ¿me podrías dar la pelota? Y la respuesta en casi todos los casos fue, o sea, obvio que la hubiese dado, porque es solo una pelota estúpida, ¿qué me hubiera importado dársela? Esa era la respuesta en la mayoría de los casos. O sea, al final, este ejercicio, por ejemplo, ilustraba lo innecesario que había sido la violencia en ese minuto. Y de ese tipo de sesiones se tenían 8 sesiones, ¿ya? Y al final el programa, como Becoming a Man en Chicago, tuvo muchísimos efectos. Redujo los delitos violentos en 44%, redujo otros delitos en 36%, mejoró el rendimiento académico y mejoró las tasas de graduación en 12,19%. ¿Ya? Y al final, ¿cuál es el mecanismo que hay detrás? Que eso es lo que les decía antes con entender el mecanismo, que aquí el mecanismo también podría ser, quizás estas sesiones no tendrían por qué ser, ¿cómo se llama? No tendrían por qué ser presenciales. Lo que está detrás es que las reacciones automáticas son universales en el comportamiento humano, así como en Chicago, en Chile, varios crímenes pueden ser evitados si se logra controlar las respuestas violentas de los jóvenes, y eso es algo que ya aprendimos a través de Becoming a Man, que es algo que es un mecanismo que podríamos universal. Entonces, al final el mecanismo clave es reducir las reacciones automáticas, ¿cierto? Bueno, Iván tuvo obviamente otro ejemplo de programa exitoso. Cook County Juvenile Temporary Detention Center, ¿cierto? Se tuvo sesiones grupales lideradas por los empleados es un reformatorio esto, perdón, y hubo una reducción de 16 puntos porcentuales en la tasa de reincidencia, en este caso 18 meses después de salir del reformatorio. Y otro en Liberia, que también es bien conocido, que es el Sustainable Transformation of Youth en Liberia, y al final era 3 sesiones semanales de 4 horas por 8 semanas enfocadas también en desarrollo de habilidades como para la vida, en reformar la autoimagen, etc. Y en este caso también algunos de los estudiantes o algunos de los participantes fueron seleccionados aleatoriamente. Al tiro, Eduardo, termino esta frase y feliz. Algunos participantes fueron seleccionados aleatoriamente para recibir además un bono como de $100 para desarrollar un negocio. Y la terapia como redujo el número de delitos, ventas de drogas, robas por un 20% en el corto plazo. Y la combinación entonces como de este, como TCC o CBT en inglés, más este bono fue aún más efectivo, con efectos sostenidos por más de un año. ¿Sí? ¿Quién me haya levantado la mano? Ahí. ¿Qué hable nomás? Hola, profe. Tengo una duda. Por ejemplo, cuando se hace de los gobiernos los programas, se imagina que deben tener un tipo de efecto. Pero cuando se hace de una ONG, ¿será lo mismo? O sea, yo sé que la capacidad y el dinero que tienen puede ser diferente, pero cuando las ONGs trabajan, no sé, como América Solidaria, puede trabajar en un proyecto con reclusos, presos, detenidos. ¿Cómo tiene un impacto diferente o aparte de los recursos, como por cómo lo aborda? ¿O uno lo tiene que pensar de la misma manera que el programa puede funcionar igual? Da lo mismo que él lo ejecute. Pero mucho mejor América Solidaria, po. No. A ver, muchas veces cuando uno quiere medir impacto, incluso trata que el impacto no sea medido, por ejemplo en este caso, a través de el efecto ONG, por ejemplo, porque no sabemos si es que a nivel sistémico va a tener el mismo efecto. ¿Qué pasa? Las ONG o las organizaciones de la sociedad civil tienen menos ingresos, puede ser, pero tienen la capacidad de flexibilizar sus programas de una manera más rápida, pueden aprender mejor, tienen mayor contacto, incluso se podría decir que a veces van a tener un mayor impacto. Entonces, cuando uno traspasa o escala eso a nivel gobierno, la burocracia, las leyes de transparencia que son súper necesarias, etcétera, pueden hacer que el aprendizaje sea menos continuo, que el impacto, por ende, se vaya desvaneciendo y por ende no tengas lo mismo. No es para todo igual esta regla, puede suceder, pero es probable que tengan impactos diferentes dado la estructura que tienen ambas organizaciones, ¿cierto? Entonces, uno cuando quiere medir impacto trata de medir el impacto desde donde debiese ser.
Aún así, dicho esto, los mecanismos son los que importan. Entonces, si nosotros vemos que aquí el mecanismo es cambiar conductas autómatas, digamos, lo puedes hacer desde una ONG, como por ejemplo voluntarios, o sea, psicólogos voluntarios podría hacer esto, o a través del Ministerio del Interior, ¿cierto? De distintas maneras. Va a tener impactos distintos, pero no sabemos cuál es la diferencia. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Y después de programas de empleo, aquí hay una diferencia, ¿cierto? Nosotros estamos hablando aquí de habilidades para la vida, sobre todo, porque cuando hablamos como de como habilidades no cognitivas, tiene que ver muchísimo con todo lo que nosotros en Chile decimos habilidades para la vida, que tiene que ver al final con saber enfrentarse a situaciones, y específicamente en ese caso con las autómatas, ¿cierto? Y la planeación de programas a través de empleo tiene que ver un poquitito más, si volvemos a la teoría, con el efecto costo-oportunidad, ¿cierto? Y no tiene que ver con esta cosa multifactorial de cómo fuimos nosotros como educados, cómo fuimos nosotros, como la historia que les mostré al principio, sino que tiene que ver a ver cuál es el costo de delinquir hoy día versus los beneficios que tengo, y si es que mejoro, si es que aumento los costos o disminuyo los beneficios en base a un costo-oportunidad, quizás cambie esto, ¿cierto? Entonces, los programas vocacionales y de empleo no parecen reducir la delincuencia, al mejorar las perspectivas de empleo, pero sí pueden reducirla mediante la educación conductual. O sea, de nuevo volvemos que aquí, quizás, que lo dijo quien había elegido esto de educación de habilidades para la vida, dijo quizás no es el empleo mismo, sino son las habilidades que aprendo justamente. Es a través de nuevo de ese mecanismo, que son habilidades para la vida, la capacitación conductual, lo que realmente tiene el impacto de estos programas. Entonces, por ejemplo, acá les tengo dos programas de esto. Uno es el de Nueva York, que es el más grande en Estados Unidos, que son loterías para acceder a programas de empleo juvenil de verano. Y aquí, digamos, o sea, creo que son 300.000 participantes. Y lo que hicieron acá fue ver una data de impuestos de ellos, la data de encarcelamiento administrativo y mirar las correlaciones, ¿cierto? Entonces se causó una reducción del 10% en el encarcelamiento y una reducción del 18% en la mortalidad, principalmente para los hombres, y no hay impacto en el empleo después del año del programa. Y cuando se trató de entender si se hicieron encuestas, entender cuál había sido el mecanismo, casi todos se entendió que había sido por un comportamiento más, por enseñanzas conductuales, habilidades por la vida, que por el empleo, porque los ingresos no habían cambiado. O sea, no tuvo efecto en costo-beneficio, ¿sí? Chicago, reducción de las detenciones por delitos, que Chicago es un estudio que se prueba que si los trabajos de verano cambian el enfoque como de remediación a prevención, o sea, de nuevo van a hablar de la parte conductual, es un programa que cambió, entonces también reducen más las detenciones. Fue una RCT de 1.650 jóvenes de secundaria en Chicago y redució la violencia en 43% durante los 16 meses que duró. La disminución ocurre en gran parte después de que finalizó la intervención de 8 semanas, y los resultados sugieren que la promesa de utilizar como estos programas al final de bajo costo de 8 semanas son súper efectivos y que metes temas conductuales. Entonces, toda esta idea de que las cosas de corto plazo en jóvenes no son efectivas y que hay que solo enfocarse en educación temprana, también es una falacia, porque hay programas muy buenos de 8 semanas que tienen un impacto sustantivo si es que logramos entender cuál es el mecanismo detrás. ¿Sí? Y después también los que son los programas para familia, que acá el foco intensivo de programas que involucran a padres de familias, comunidad, pueden reducir el crimen y el uso de drogas, pero no todos los programas son efectivos, depende muchísimo. Y acá hay muchísimos programas. Hay uno que se llama Triple P, que a mí me gusta mucho y tiene mucha evidencia, que yo lo hice como padre a todo esto también, es muy bueno. Pero al final lo que tiene que ver es como capacitación en gestión familiar. Y al final son escuelas para padres. Y lo que tratan de hacer estos distintos programas es tratar de capacitarte en cómo hablar, en cómo tener una parentalidad positiva, etc. Y toda la evidencia que hay detrás no es muy concluyente, porque digamos no existe un programa un programa o un modelo que podría ser replicado muchas veces. Entonces existen distintos programas y no sabemos, digamos, hoy día cuál es el mecanismo específico que lo hace más efectivo que otro, ¿ya?
Y alguien dijo, prevención de campaña informativa. Alguien lo dijo por aquí también, no me acuerdo quién fue, que dijo, no, pero es que hay que decirles quizás, ¿cierto?, aumentar el costo. Las campañas informativas que enfatizan el costo del crimen tienden a ser súper poco efectivas. Delinquir no paga, por ejemplo, esta era una de las campañas. Y hay una muy típica que se hizo muy famosa también en Estados Unidos, se llama Just Say No to Drugs. Y este es un programa de prevención de abuso de sustancias que se hizo, en verdad, que se conocía como el DARE, como Aprévete. Fue creado en 1983 por el Departamento de Policía y al final se iba a la gente específicamente a dar anuncios de cuáles eran los costos, de los efectos que tenía el uso de droga, etc. Y eran duraciones de 45 a 60 minutos durante varios meses, iban los mismos policías a las clases, y este programa sí fue súper popular, o sea, se ha implementado el 75% de todos los colegios de Estados Unidos y en más de 43 países. Y se hizo, dado que había mucha data, un metaanálisis en el 2009 de 20 estudios controlados de todos los efectos que ha tenido supuestamente este tipo de programa. Y esto lo hizo, creo que no me acuerdo cómo se llama, Wei Pan, lo hizo, sí, este profesor. Y al final lo que decía es que los adolescentes inscritos en el programa tenían la misma, al final, probabilidad de consumir drogas que quienes nunca recibieron esta intervención. Esta era probabilidad porque esto es un metaanálisis. Pero es un metaanálisis sí de 20 estudios controlados, que eso es lo interesante. Y los programas dirigidos exclusivamente por adultos, con poca o ninguna participación de los estudiantes, o sea, que eran específicamente como que eran al final personas adultas hablándole a niños y adolescentes, se han demostrado sistemáticamente que eran los que tenían menos efecto. Entonces, por lo menos si tú tienes un efecto par, digamos, hablando de un par, había un mayor efecto que cuando tú tenías, digamos, un adulto hablándole a un adolescente. Y que a mí una de las que siempre me sorprendió, es como todo el concepto de los efectos locales. Y que tiene que ver como enfocarse en vecindarios. Que en Chile, no sé si ustedes lo escuchan, pero tiene muchísimo cabida. Aquí se ocupa tanto de manera policial o de manera de intervención, y es al final lo que tiene que ver como intervención comunitaria, ¿cierto? Muchos de los problemas que se le veía de enfocarte en un barrio es que se temía que si tú vas y en el fondo intervienes en un barrio, que la delincuencia o la violencia que se generaba en ese barrio se iba a desplazar hacia otro barrio. Y la verdad es que se ha demostrado últimamente en varios papers, digamos, que eso no sucede. O no sucede siempre, la verdad. Entonces, por ejemplo, la prevención es la vigilancia, por ejemplo, en cuadrantes calientes. Lugares específicos pueden concentrar el crimen y se vigila esas áreas, el crimen caerá en esos lugares, esa es la hipótesis. El crimen no se desplaza a otros lugares, de hecho el crimen podría disminuir ligeramente en los alrededores, y hay pruebas muy sólidas de este hallazgo y contradice por completo estas teorías anteriores, ¿sí? Y una de las como evaluaciones como bien conocidas de este tema es la intervención en puntos calientes de Bogotá, que la Secretaría de Seguridad de Bogotá se preguntó qué era más efectivo para prevenir crímenes de violencia en un barrio, o medidas coercitivas, policía, patrullaje, más policía, etcétera, o más presencia del Estado en términos de provisión de servicios. Entonces, más luminaria, más parques, etc. Y el crimen en Bogotá está concentrado más o menos de más de las 340.000 intersecciones en 3.000. Se concentraban todos los homicidios de la ciudad entre el 2012 y el 2015, entonces a eso se le llamaban como los hotspots o los puntos calientes a los que se podría ir a intervenir. Esa intervención se hizo aleatoriamente y se hicieron 4 tratamientos, entonces se aumentó el tiempo de patrulleo en los puntos calientes, o sea, la policía aumentó el tiempo que pasaban patrullando ahí, se hizo también limpieza municipal, equipos municipales se encargaron de meter limpio los puntos calientes, los equipos reparaban las luces de las calles, borraban los grafitis, etc. Les puse ahí los grafitis no artísticos por si acaso, a mí no me gusta ningún grafiti, pero lo puse ahí para que quedara claro. Y después también se hizo un tercer tratamiento que era patrulleo y limpieza, y un grupo de comparación, ¿cierto? En verdad no son 4 tratamientos, pero son 3 tratamientos y un grupo de control. Entonces, ¿qué pasó? En el patrulleo, para crímenes premeditados, como robo de casas, autos, etc., parecen disminuir en las zonas con mayor patrullaje. Pero efectivamente hay desplazamiento. O sea, quiere decir, si tú ya tenías premeditado
o sea, si los delincuentes ya tenían premeditado un crimen, está planificado, y ves que en esa zona empieza a haber más patrullaje, lo que hace es que se desplaza. Y el desplazamiento en este caso es mayor a la reducción. Pero para crímenes más pasionales, homicidios, violaciones, violencia intrafamiliar pero en la calle, digamos, cierta violencia de género, se reducen y no hay desplazamiento. Esto quiere decir que si hay mayor presencia policial, sí, efectivamente se reduce ese tipo de crimen. Y si tú ves la limpieza, la iluminación tuvo efectos positivos en ambos tipos de crímenes y sin desplazamiento. Eso es súper importante, porque al final solamente la luminaria sí tuvo efectos positivos en ambos tipos de crímenes, en los como premeditados y en los pasionales, y no hubo desplazamiento de ese tipo de crimen. Y una cosa parecida que pasó acá es la evaluación de impacto que hizo Pancho Gallego, que es de Mi Parque. Y Mi Parque al final lo que hace, los cortitos, son 9 comunas concentran el 50% de las áreas verdes, nosotros lo sabemos, y lo que hacen ellos, digamos, es que estas plazas y parques descuidadas, las tratan de hacer espacios públicos de nuevo, y lo hacen en comunidad. Todo esto en base a la teoría de la ventana rota, que la teoría de la ventana rota en economía dice que al final si tú ves una ventana rota y no la reparan, tienes una mayor probabilidad de que otra persona la siga rompiendo porque hay un menor cuidado de ese bien público. Entonces, en el fondo, es mejor ir siempre reparando, aunque sea una pequeña, porque si no va agrandando el problema. Si ves una muralla rayada, vas a seguir rayándola. Si ves un lugar donde hay basura, vas a seguir ensuciando. Esa es la teoría de la ventana rota. Entonces, lo que dice Mi Parque es que una forma de parar eso es, junto con los vecinos, mejorar un espacio público. Bueno, en el fondo eso es lo que hacen, ahí traje algunas fotos, ¿cierto? Y en el fondo esto es lo que sucede. Al final, ¿qué es lo que hace? Habían 56 plazas elegibles, se aleatorizó, 28 plazas fueron intervenidas por Mi Parque, 28 plazas se usaron para comparar, aunque esas 28 plazas de acá sí fueron intervenidas después. Las dimensiones evaluadas fue el uso de la plaza, el capital social, la seguridad, las inversiones en el hogar y su precio, y otras características como percepción de salud, satisfacción, etc. ¿Ya? Y al final, importante acá es que mejoró el uso y el mantenimiento de la plaza, 55% más para los niños menores de 12 años. Para los niños mayores de 12 años y las dueñas de casa, el uso incrementó del 50 a 76%, tuvo efectos positivos en el uso de plaza por parte de familias, mejoras en el mantenimiento y presencia de basura, etc. En este lado. Aumentó la participación de asociaciones, entonces tenemos mayor capital social, entonces por ahí podría ser el mecanismo que sucedió. Si hay más capital social puede haber menos violencia. Aumenta también la apropiación del barrio, cae la existencia de basura y de nuevos deterioros del barrio. Y no hubo impacto en las otras variables de capital social, como la confianza y la relación con los vecinos, aun cuando esto, y es importante decirlo, este es uno de los impactos que duraba 1 año y medio, entonces probablemente ese tipo de variables podrían haber aumentado en el largo plazo. Los vecinos reportan menos crímenes, la frecuencia de actos de vandalismo observados en el parque cae en un 12%, la frecuencia reportada de asaltos y robos en el parque cae en un 10%, la cantidad de riñas y tiroteos observados cae en un 12%. Y mejora la percepción de seguridad en la mañana cuando está oscuro, aumenta un 15%, también los efectos en días de semana y en noches de días de semana y de fin de semana también aumenta. Y el efecto promedio sobre la percepción de seguridad es de 0,17 de desviaciones estándar, o sea, súper positivo. Y esto es rápido, en la dimensión 4 y 5 no se encuentra impacto, no hay impacto en la inversión de las casas, ni en el precio, y tampoco hay impacto en otras características, ¿ya? Pero ¿por qué digo eso? Porque al final lo que tiene la teoría, o la teoría de cambio de Mi Parque, era que si es que tú aumentas el capital social, mejorabas la luminaria, el sector, lo que iba a pasar es que iba a haber menos, era uno de los factores, iba a haber menos violencia, digamos, y que esa violencia no se iba a trasladar y no se iba a desplazar, y en esta evaluación de impacto además se demuestra que la violencia no se desplaza. Entonces es un tremendo win-win para todos. Hoy día he hablado mucho porque era mucha evidencia, perdón. Y la última evidencia es del sistema judicial. Y del sistema judicial vamos a hablar obviamente primero del encarcelamiento. ¿Cuánto es el efecto que tiene el sistema judicial, el encarcelamiento, en asustar? Esto tiene que ver de nuevo, si hablamos de Gary Becker, en aumentar los costos, ¿cierto? La gran conclusión es que la prisión causa crimen, al menos en algunos casos. Entonces hay varios aquí, digamos en Chicago, por ejemplo,
Se hizo una variable instrumental, que es la que hizo Alcer, y la tendencia de encarcelamiento de los jueces asignados al azar. Esa es la variable, o sea, la variable instrumental es la tendencia al encarcelamiento de los jueces asignados al azar. La data es de 35.000 delincuentes juveniles durante 10 años. Y los resultados son que la tasa de finalización de la escuela secundaria es más baja y las tasas de encarcelamiento de adultos más altas, incluidos de delitos violentos. O sea, al final, quienes más fueron encarcelados, más volvieron a delinquir. Y esto fue aquí, en Chicago. Y en Argentina, los profesores que son Ditela y Stradrowski, dos profesores argentinos, también hicieron una evaluación. En este caso demuestran que al final, ante un mismo delito, quienes tienen una pena efectiva y otros que tienen el brazalete, quienes tuvieron un brazalete tuvieron menores probabilidades después de delinquir, ¿cierto? Y encuentran que al final que la tasa de reincidencia es menor entre quienes estuvieron monitoreados electrónicamente, y eso quiere decir que al final el efecto cárcel es un efecto en crimen mayor. Y también aquí, el encarcelamiento de los periodos más largos en prisión o libertad condicional no impiden el crimen futuro. Y es otra cosa, generalmente acá hay un tema, este programa se llama el Hawaii's Opportunities Probation with Enforcement, HOPE se llama. Se ha demostrado justo lo contrario, que al final las sanciones rápidas y como súper certeras reducen las tasas de reincidencia. Este es un programa que nació ya hace varios años, hace como 25 años, en donde el juez que la creó dijo, ¿sabes qué? Yo cuando quiero castigar a alguien, digamos, o a mi hijo, el castigo tiene que ser súper cortito, 10 minutos, pero de inmediato. No puede decir, te voy a castigar mañana, o pasado mañana, o da lo mismo. Y en base a eso dijo, nosotros deberíamos hacer lo mismo en el sistema judicial. No puede estar como esperando en prisión preventiva, o en un juicio muy largo, porque todo va, y todo esto para hacer, o para quedar impune, digamos, porque al final es mucho mejor y más costo efectivo también para un gobierno, digamos, o para un Estado, hacer todas las personas que hagan esto, tú llegues, te voy a tener encarcelado, digamos, por mucho menos tiempo, un mes, digamos, pero de inmediato, que sea muy rápido el proceso. Entonces, la gente se empezó como a decir, como encuentro un poco ridículo, es así, funciona o no este programa. Y un año después los participantes de HOPE, porque dado que cuando se me olvidó cómo se llama este juez, cuando este juez propuso esta idea, dijeron, ok, hagámoslo, pero levantemos data de inmediato para ver qué efecto tiene. Y después se hizo esto a largo plazo, se hizo en el 2007 y el 2010 ya a nivel más nacional, porque partió en Hawái, pero después se está levantando en varios estados en Estados Unidos. Pero solo un año después de los participantes de HOPE tenían un 55% menos de probabilidades de ser arrestados por un nuevo delito, un 72% menos de probabilidades de consumir droga, un 53% menos de probabilidades de ser arrestados por un nuevo delito o revocar su libertad condicional, y como resultado cumplieron un 48% menos de días de encarcelamiento, aun cuando fueron sentenciados mucho más rápido que otros. Y ahí para terminar, yo creo ya. Y sobre la reincidencia, que también nos dijeron, había un 19% aquí de adhesión a este tema. Los programas como intensivos de reinserción para adultos tienen efectos súper buenos. Pueden reducir la tasa de arresto muchísimo, aumentar los ingresos, que también obviamente tiene un efecto beneficio, costo-beneficio, ¿cierto? Y aumentan las tasas de empleo, lo que también tiene un efecto costo-beneficio. No sé si conocen el proyecto Mandela en Chile, mírenlo, un proyecto jesuita bien bonito, que también tiene data que respalda este tipo de programas. El único problema de este específico de este programa es que al final es gente que ya ha delinquido, entonces no es una prevención, ¿cierto? Eso. Para terminar, les quiero volver a hacer la pregunta, solamente para ver si es que después de esto y de todo lo que hablé, perdón, porque acabo de ver todo lo que he hablado y todo lo largo que era esto, pero me gustaría ver si es que alguien cambió de opinión o sigue con la misma opinión. Se las dejo aquí para que lo hagan.
Voy a cerrar la votación en 15 segundos. Vamos. 2 y ya está. Votaron menos esta vez. Todos. Ya. A ver, hoy día, ahora, ya, los convenció mucho más la evidencia de la educación preescolar, que me gusta mucho eso. Las talleres de habilidades para la vida probablemente también vieron que esto funcionaba, y bajaron el resto bastante más. ¿Veo, cierto? Sí. Todos los demás bajaron, porque incluso esto que tenía, igual este de los convictos bajó porque no les pude dar mucho tiempo, pero bueno. Y como conclusión, que me encantaría también escucharlos si quieren hablar de lo que les pareció esta clase y esta evidencia, porque me gusta esta clase a mí, aunque uno habla mucho, porque hay mucha evidencia. Primero que es súper importante entender qué funciona y qué no, y qué es prometedor. Hoy día ya sabemos que es prometedor. Cosas como HOPE son prometedoras, cosas como la terapia cognitiva conductual son prometedoras, etc. Y no seguir con lo que no funciona, de hablar de penas más largas, de hablar de penas, de penas como penas efectivas para menores de edad, mover el foco, y eso ya no tiene que ver con ideología, sino que simplemente la evidencia no respalda que esto funcione. Mover el foco a prevención en el largo plazo, o sea, de todas maneras invertir en niños, y los programas de comportamiento pueden ser costo efectivos, que es lo que hablábamos antes, ¿cierto? Los TCC, ¿cierto? Y encarcelamientos cortos y rápidos tienen efectos positivos, pueden ser también costo efectivos. Entonces los dejo con estas conclusiones. Voy a